respondan, Sí. bueno, que me respondan ¿Cómo explican esto, Federico Dorin? ¿9% el PAN? Esas encuestas es lo que refleja la gente que sí sabe de elecciones, no como Arturo, que Gibran es un experto. Mitofsky viene Pero a contigo. ustedes les fue muy mal en Coahuila. Déjame terminar. Viene contigo los viernes. No, yo A no ver, voy a pero distraerme esta ahí. coincide muy bien con Coahuila, en el PAN. No, Pues coincide. perdieron el registro en Coahuila. Se perdió el registro 68%. PAN y MC por una cosa que los que entienden de democracia, no como Arturo, saben que suele pasar. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de su canal Nación MX? Yo soy Gaspar Salazar. Es un gusto y un placer estar de vuelta con ustedes. Estamos a 19 de junio del año 2026 y me encanta esta sección de Azucena Uresti. Y no porque sea su ferviente seguidor, ni porque me encante los programas de Radio Fórmula, pero siempre en esta sección Arturo Ávila los deja completamente exhibidos tanto a Federico Dorin como a Gibran Ramírez, como lo que son, como unos mentirosos. Y para muestra esta intervención del jueves 18 de junio. Démosle play al video. Y me parece que es una buena señal y un buen mensaje. Claro que para los agoreros, ¿no? Para las aves de mal agüero, para los profetas del desastre, ¿no? Para los catastróficos, para los apocalípticos de la oposición, ¿no? Para los pájaros de mal agüero, ¿no? Pues evidentemente siempre le van a tratar de contar a la gente una historia distinta y a tratar de decir que estábamos mejor con ellos, cuando sabemos perfectamente bien que no. Y por eso las encuestas A ver. los desmienten. A ver. Y yo vengo muy contento, fíjate. Esta la acaba de publicar De Las Heras. Cada vez están más grandes estas. De Las Heras. positivo, Sí. tototas. Y debo de ser además muy claro. A De ver. Las Heras fue la encuesta que tuvo mayor precisión en las elecciones de 2024. No fueron las de Massive Caller, ya sabes. De Las Heras y las del Encol, PAN. ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, De Las Heras el más preciso, ¿no? Y bueno, ahí que dice, ¿usted con qué partido se identifica? Son actuales, ¿eh? El 47% de las y los mexicanos con Morena. Seguido allá en el fondo, muy en el fondo, pero muy en el fondo, ¿no? Por el PRI con el 11%, ajá. el PAN cae al tercer lugar, y bueno, pues Movimiento Ciudadano ni se diga, ¿no? No se ven ni siquiera sus jingles, ni sus tenis naranjas Oye, allá abajo. ¿y gana el ninguno? ¿Eh? Es la máxima competencia. Y el siguiente, es normal, ese A ver, nada más porcentaje déjame que me respondan. sí. Bueno, que me respondan ¿Cómo explican esto, Federico Dorin? ¿9% el PAN? Esas encuestas es lo que refleja la gente que sí sabe de elecciones, no como Arturo, que Gibran es un experto. Hay una cosa que cuando marcas tendencias... Oigan, ¿me ayudan con Gibran? Ay, perdóname, te estaba tapando a mi rey. Perdóname. Perdón. con tendencia electoral, hay una cosa que llaman el voto oculto. Se queda como vampiro. El voto oculto es la gente que tiene Ok. miedo de decirte la verdad, Sí. porque cree que si te dice que no va a votar por el partido en el gobierno, llega algún buitre del bienestar y lo saca de los programas sociales. Entonces esas encuestas, como muchas, lo que han estado reflejando es el miedo de los mexicanos a la manipulación de que lo saquen de los programas sociales. Si esa encuesta fuese tantito veraz, no te decías el resultado de Coahuila. Te pongo el dato de Coahuila. Mitofsky viene Pero a contigo. ustedes les fue muy mal en Déjame Coahuila. terminar. Ah. Viene contigo los viernes. Sí. En la evaluación que él hizo del meteoro carismático y electoral de Sheinbaum, la tenía en 72%. Porcentaje de votación de los narcos del bienestar en Coahuila, 22%. Hay 50 puntos porcentuales de diferencia entre la disque popularidad y la urna de Morena. Entonces, pues es un espejismo, yo a no ver, voy a pero distraerme esta ahí. coincide muy bien con Coahuila, en el PAN. No, Pues coincide. Perdieron el registro en Coahuila. Se perdió el registro el PAN 68%. y MC por una cosa que los que entienden de democracia, no como Arturo, saben que suele pasar. En 2006 ganó Calderón. Calderón ganó por 250,000 votos. No teníamos mayoría en el Congreso. La primera minoría en el Congreso era el PRI. ¿Qué hicieron muchos mexicanos? Lo que hicieron en Coahuila. Para que no ganara el que es desde el 2006 un peligro para México, el narco de Palenque, mucha gente O sea, del los panistas PRI se movieron al PRI. votó por Calderón, pero no para el Congreso, para evitar que llegara el narco el observador. Hay mucha gente en Coahuila que votó por el PRI porque creía que por ser el gobierno de Manolo, el estatal,
era el que tenía más posibilidades de triunfo. No quiere decir ni remotamente que sean priistas, ni quiere decir que ya no vayan a votar por el PAN. Se dijeron, Bueno. puede que le gane más fácilmente que el PAN. Es lo mismo siempre. Gibran. Claro, sabiendo las de elecciones, ¿verdad, mi hermano? Acá también les fue mal en Coahuila y aquí los ponen en 4%. Sí, pero me parece lo mismo una muestra de cómo las encuestas no funcionan para predecir resultados electorales y no funcionan en ninguna parte del mundo. O sea, no es esto una novedad. Si te muestro las encuestas de Coahuila, pues nosotros traíamos mucho más de lo que finalmente sacamos. Lo que pasó con el PAN, por ejemplo, fue que desde que se hizo una alianza, como sucede casi siempre que hay una disparidad, el partido más grande termina por tragarse al partido más chico. Pero fíjate que estemos hablando de este tema y la larga entrevista que tuviste con Citlali, me parece muy sintomático de que ahora al oficialismo solamente le queda pensar en eso, presumir sus números, hablar de las preferencias, porque no pueden presumir resultados de gobierno. Viven pensando que las personas son una estadística y por eso 13 millones de personas, sí, en algún sentido sí, es una cifra que se ha relativizado y se ha controvertido porque además mucha gente ingresó y salió de la pobreza durante el mismo sexenio pasado, en buena parte por la pandemia del COVID, pero lo que no se quiere ver o de lo que no se quiere hablar es del estado actual de la vida social que cada vez se vuelve más caótica. Esta ciudad, por ejemplo, está más pendiente de las grillas que de resolver las inundaciones. Todas. Gibran, es que me lamento mucho decirlo, pero todas están más pendientes de eso que de resolver las inundaciones. Nuevo León está inundado y lo gobierna MC. Sí, yo creo, y lo he aceptado siempre, que hay una lejanía del discurso público y del debate en los medios de comunicación de los problemas y los dolores de la gente. Yo sí te diría que hay una diferencia en cómo se ha gestionado el Nuevo León y en la Ciudad de México. Y hay, además, creo que entre el gobierno de allá y el gobierno de acá, una diferencia en que sí se habla de esas cosas. Aquí el debate sobre el asunto se quiere proscribir. Aquí se cierra Chabacán o el Zócalo, la gente tiene que caminar en el tren ligero, en un... sobre las vías. Sobre las vías. El tren. La línea A falla todos los días. No me parece que sea lo mismo, Azucena, Okay, y me parece que el gobierno de la Ciudad de México tiene a esta ciudad en el desastre, que duele mucho, que la experiencia de la pobreza no es solamente sobre el ingreso, es también sobre la dignidad. Y eso que nos están entregando, sobre todo en materia de transporte público, en materia de drenaje, tener que caminar por las bardas o tener que caminar por las rejas, o el miedo de que te empape un vehículo. No, que te traiga una coladera o lo que sea. Sí vimos un contraste muy fuerte respecto a la organización en Nuevo León, en Jalisco y la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México... Híjole, no sé si sea porque no le gusta el fútbol a la jefa de gobierno, porque no le entiende, porque nadie la asesoró, pero la verdad es que está dejando mucho que desear, ¿no? Y está dejando ver lo que hay, lo que ya había, y lo que es la experiencia urbana. Todos los que hayamos estado en una combi o en un microbús o vivido el metro, sabemos lo que es que el metro no se detenga en una estación. Y te chingas y no llegaste a tiempo a tu trabajo y te descuentan. Para la experiencia cotidiana es un desastre, y yo traía el tema porque eso me hace enojar mucho. Que si la presidenta o que si la popularidad, que si la afinidad con uno u otro partido, el tema no debería ser ese, no deberíamos estar hablando de eso. Vamos a regresar con la licencia de Arturo Ávila. Y la ciudad, yo te quise aportar algo al esta regresamos, reflexión. Ustedes mandan. Y bueno, pues ahí lo tienen. Y la verdad es que Azucena Oresti fue bastante clara con esto que se dice en su programa sobre las encuestas, y está bien, ¿no? Comparan lo que está pasando con la Ciudad de México, el Mundial,
pero se les olvida que Ciudad de México está llena de más de 20 millones de mexicanos, cuando una ciudad como Guadalajara o Nuevo León apenas llegan a los 5, a los 10 millones, y pues prácticamente la gente que vive ahí no es tanta como la que vive en la Ciudad de México. Y no es una forma de que se quiera, pues más o menos limpiar la cara de la Ciudad de México, pero es una realidad que están saturados, la gente está saturada y obviamente los servicios públicos se van a ver saturados por esta situación. Y bueno, pues, ¿qué les ha parecido el video informativo? Por favor, si tienen algún comentario, déjenlo en la parte de abajo para que lo estemos leyendo y lo estemos compartiendo. Yo me despido, tu servidor, Gaspar Salazar. Saludos. Es una transformación radical, porque la palabra radical viene de raíz y estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción y de privilegios para tener una patria nueva.